Y yo le dije, ¿tú qué estás buscando en un director de marketing? Y me dijo que haga esto, esto, esto y esto. Entonces yo le dije, oye, yo además de eso, sé hacer esto, sé de finanzas, sé de contabilidad, sé de talento humano, porque yo estoy en administración de empresas. Entonces le dije, al mismo tiempo que puedo aportar en marketing, sé que ustedes son una startup, no tienen todos los departamentos cubiertos, yo tengo conocimiento en esto, yo te puedo ayudar con eso. Hemos tenido personas que no se han adaptado y lamentablemente han tenido que salir porque tampoco ha habido como mucha predisposición. Habían unos que no conseguían trabajo al principio o que tuvieron que entrar en un trabajo que no les gustaba. David, no sé si concuerdas conmigo sobre el hecho de que creo que uno de los desafíos más grandes a los que se enfrenta la sociedad joven ahora y algo que quita mucho el sueño es el hecho de conseguir trabajo, conseguir camello antes o después de graduarte. Creo que yo puedo hablar desde mi privilegio y decir que pude conseguir trabajo antes de graduarme de la universidad, pero creo que he ido aprendiendo ciertas habilidades, ciertas cosas durante este camino que a mí me hubiera encantado que me cuenten al momento en que yo me senté y dije, ya es hora de conseguir mi primer trabajo. Es verdad, amiga. Yo, obviamente, después de que me gradué, junto con los amigos de mi promoción, de que estudiamos administración de empresas, habían unos que no conseguían trabajo al principio o que tuvieron que entrar en un trabajo que no les gustaba. Al igual que tú, yo tuve la suerte de poder trabajar antes de graduarme y que cuando me gradué ya seguía en el mismo trabajo, pero no fue hasta ahora que me di cuenta de que yo tal vez inconscientemente tenía algunas habilidades que me hacían destacar frente a otros candidatos y que mi perfil se hacía atractivo para una empresa. Como tú has visto, ahora nosotros cuando abrimos una postulación en Ulpic, nos llegan en un día 60 postulaciones de chicos que quieren ser asistentes legales en Ulpic y vemos que todos saben registrar una marca, todos tienen buenas notas en derecho y todos saben de la materia. Exacto. Pero a lo mejor empezamos a ver de que uno tiene un emprendimiento, uno hace videos, vemos que es proactivo, otro en la entrevista habla súper bien y le notamos que tiene comunicación efectiva, otro vemos que ha sido presidente de, pues me invento, de su curso, de su facultad, entonces vemos que tiene liderazgo y ahí es donde entran estas habilidades que yo creo que le hacen diferente a un candidato joven, las habilidades blandas. Creo que llega un punto en el que todos sabemos hacer las cosas duras, las habilidades técnicas las tenemos, sin embargo lo que te diferencia y lo que le llama la atención a las empresas ahora son ese tema de las habilidades blandas. Exacto, y justo acotando lo que tú dices ahora, es que creo que las empresas están valorando mucho más estas habilidades y herramientas que tú tienes para diferenciarte en tu trabajo. Entonces, justo era lo que yo te iba a preguntar, pero ya lo dijiste, como a qué se refieren las habilidades blandas. Y es exactamente esto. Uno piensa que si tú entras a un trabajo, lo que más van a valorar son las habilidades técnicas. ¿Qué son las habilidades técnicas? Todo lo que se hace a ciencia cierta, por ejemplo. O sea, si tienes que hacer algo, que lo hagas al pie de la letra. Si tienes que, tal vez, no sé, la puntualidad, que son habilidades que son técnicas y que siempre se van a requerir en un trabajo. Pero es poco común encontrar, como tú dices, estas habilidades blandas. Y a mí algo que siempre me queda de Ulpic, que al menos fue algo que me decían que valoraban mucho, es correr el kilómetro extra. Y esto para mí me parece que incentiva mucho este tipo de habilidades blandas, porque, por ejemplo, si yo no sabía hacer un trámite, tenía como que dos opciones, o preguntar a mi superior o averiguarlo por mí misma y correr ese kilómetro extra. Entonces creo que son estas habilidades que se empiezan a valorar ahora mucho más porque como tú sabes, en la rotación que ha existido a veces en Ulpic, en el personal, si bien hemos tenido personas que son muy técnicas, que saben hacer muy bien su trabajo, la verdad no se han podido acoplar a Ulpic y han tenido que salir porque no tienen estas habilidades blandas, como por ejemplo el trabajo en equipo, el preocuparse genuinamente por el compañero o por su superior, asistir tal vez a espacios que sean fuera del horario laboral. Entonces creo que al menos en Ulpic, y sé que no solo es Ulpic, sino mucho más ahora el mercado laboral actual está valorando estas habilidades blandas mucho más en las personas que postulan. Y eso lo puedo decir principalmente de Ulpic, que creo que es algo que si no eres si no fuiste el mejor de tu clase, si no eres el mejor estudiante, creo que eso queda un poco de lado y nos enfocamos más en cómo eres relacionado en tu entorno, aportando con ideas y en sí, como te digo, corriendo este kilómetro extra. Sí, amiga, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. Entonces, yo creo que la lección de lo que estamos hablando y lo que me gustaría dejarle para la gente joven como nosotros, pero que viene detrás, que está por graduarse, es que aprendan habilidades que les diferencien de sus compañeros, porque van a ser muy bien valoradas
en el ámbito empresarial. Llega un punto que, como decía, todos tus compañeros, me invento, en tu caso, abogados, van a saber registrar una marca, pero a lo mejor pocos son los que tienen la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera. Antes de pasar con las herramientas que les queremos compartir de cuáles son las habilidades blandas que les recomendamos que se interesen y las practiquen, les hacemos la cuña publicitaria Ulpic. Como saben, es nuestro servicio de registro de marcas 100% online, en donde en 5 minutos nos escriben, nos dan toda su info y la Clau les va a registrar la marca y les vamos a cuidar la marca por 10 años. Entonces, pilos. Yo, bueno, antes de pasar con las herramientas, creo que también tengo una lección que quiero destacar. Y es que, si bien como te comentaba al inicio, no es como que yo entré a mi primer trabajo sabiendo todas las habilidades y dije soy perfecta y por eso me contrataron. Y por esa misma razón es que uno va aprendiendo las habilidades y por esa razón no es que tú antes de entrar a un trabajo vas a saber todo y así, sino aquí creo que importa mucho y es una de las lecciones que yo quiero dar, que es tener esta disposición para adaptarse a un lugar nuevo. Porque considero que si tú estás entrando a un lugar nuevo, va a tener como que ciertas características diferentes tal vez a un trabajo anterior que tuviste, o si es tu primer trabajo, tal vez no va a ser lo que esperabas, pero yo creo que tiene que haber esta predisposición porque muchas veces ahora los jóvenes también somos muy estrictos con lo que queremos y no hay esta predisposición para adaptarse. Entonces yo creo que si tú entras a un lugar nuevo y tienes esta predisposición, va a ser mucho más fácil que adquieras estas habilidades blandas y te puedas adaptar a un lugar. Entonces creo que esa es una de mis lecciones que me quedan y de las que también destaco en este capítulo, porque obviamente destacando también la tuya, pero creo que también hay que tener esta, como te digo, correr este kilómetro extra para decir me gusta este lugar y tal vez es diferente a lo que yo buscaba, pero si me adapto puedo tal vez quedarme aquí y puedo aportar mucho más de lo que quiero. Entonces creo que eso es un punto que destaco mucho y que lamentablemente hemos aprendido de eso en Ulpic porque como les digo, hemos tenido personas que no se han adaptado y lamentablemente han tenido que salir porque tampoco ha habido como mucha predisposición y es complicado, es difícil adaptarse, pero creo que se puede y queda mucho aprendizaje luego de eso. Justamente, amiga, para acotar lo que tú dices, la primera herramienta que yo les quería compartir es el tema del autoconocimiento. Últimamente se habla mucho del autoconocimiento, para algunas personas es algo muy místico, muy hippie, pero al final del día no es nada más que conocerse a uno mismo y saber en qué soy bueno y en qué soy malo, punto. Entonces el tema del autoconocimiento a mí me ha servido muchísimo para saber cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis puntos a mejorar y no cegarme de el típico de yo sé todo, yo sé más que los demás, porque eso a la final del día en un trabajo repercute, en que no puedas trabajar bien con tus compañeros, en el que no te lleves bien y que no trabajes en equipo. Entonces, la primera herramienta que yo le daría a la gente es el tema del autoconocimiento, de autodescubrirse y saber qué soy bueno, qué me gusta, qué no me gusta, en qué soy malo, en qué puedo mejorar. Y una vez que tengo claro todo ese mapa, a ver, en esto que me gusta más, puedo ser mejor en esto. Y en esto que me hace falta mejorar, tengo que trabajar en ello. Justo como tú decías, en Ulpic hay personas que, como tú y yo, estamos ya años porque nos gusta mucho la cultura del trabajo, nos hemos sabido adaptar, pero como tú decías, lamentablemente hay personas que no les gusta el trabajo remoto o dicen, oye, sabes que esto no es para mí, a mí me gusta estar 8 horas en una oficina y es completamente respetable, pero si es que ustedes buscan un tipo de trabajo como este, como hablábamos en el podcast anterior, estas habilidades son muy, muy bien valoradas. Entonces, la primera que yo les dejo es el tema del autoconocimiento. Sí, yo destaco mucho también eso, creo que ayuda mucho ya al tema de relaciones en tu trabajo y en realidad consigo mismo, como tú lo mencionas. Yo la siguiente herramienta de la que les quería hablar, que creo que es complicado si no manejas mucho, es el tema del liderazgo. Yo hablo desde mi punto de vista porque yo soy una persona que no tengo mucho este don de liderazgo, pero en Ulpic me ha tocado trabajarlo. ¿Por qué? Porque desde el momento en que asumí una dirección de un departamento en Ulpic, ya tenía mis superiores y también gente bajo mi cargo, sería por decirlo así, donde yo tenía que estar presionando si se están haciendo las cosas, consultando qué les falta para que puedan llegar a sus metas quizás. Entonces es algo que yo no nací siendo un líder, no, nunca me ha gustado como que decir lo que se tiene que hacer, sino más soy yo la que recibe órdenes, o sea, funciono más así por mi tipo de personalidad. Pero es algo que he agradecido mucho porque, como les digo, me ha tocado trabajarlo y creo que que tiene muchos resultados y grandes resultados al momento donde simplemente lo empiezas a trabajar y eso, tú sabrás, la anterior semana creo que
pude medio que mejorar mis habilidades de liderazgo y se cumplió el presupuesto. Entonces es incluso grato el hecho de saber que estás liderando de forma correcta y es una habilidad que en serio es un puntazo, al menos en ventas, en cualquier trabajo. Creo que aprender a tener un liderazgo asertivo funciona. Y que me gusta mucho lo que tú dices, Clau, de que no nací con esto, pero me ha tocado aprender. Todas las habilidades que le estamos diciendo, creo que tanto tú como yo no nacimos con esto y es algo que nos ha tocado aprender. Entonces, para que vean que eso también es una prueba de que todas las habilidades se pueden aprender, todo el comportamiento humano se puede replicar. Entonces, tanto si quieren ser líderes, si quieren practicar el tema del autoconocimiento, todo se puede hacer. Solo hace falta investigar y ponerle ganas. La tercera herramienta que yo les quiero dar es el tema de las ventas, desde saberse vender a uno mismo. Me acuerdo que cuando yo postulé a Ulpic para el cargo de director de marketing, ahora soy director comercial, pero empecé siendo director de marketing, me entrevistó el Nicolás y me dijo, ¿algo más que quisieras decir? Y yo le dije, ¿tú qué estás buscando en un director de marketing? Y me dijo que haga esto, esto, esto y esto. Entonces yo le dije, oye, yo además de eso, sé hacer esto, sé de finanzas, sé de contabilidad, sé de talento humano, porque yo estoy en administración de empresas. Entonces le dije, al mismo tiempo que puedo aportar en marketing, sé que ustedes son una startup, no tienen todos los departamentos cubiertos, yo tengo conocimiento en esto, yo te puedo ayudar con eso. Entonces, ese punto extra de saber revender a mí mismo, de qué te puedo ofrecer a ti para ayudarte, fue un puntazo. Que después ya conversando con ustedes me dijeron que por eso me contrataron. Entonces, para mí el punto de saberse vender a uno mismo es clave en una entrevista de trabajo. La típica que te dicen, ¿tiene alguna pregunta para nosotros? Preguntar a la persona que está reclutando en qué te puede ayudar, qué buscas en la persona que estás queriendo contratar y ver si es que mis habilidades pueden sumarte más allá de lo que esperas de mí. Entonces, la tercera habilidad que yo sí o sí creo que es un must en estos tiempos es saber vender y, más importante, venderse a uno mismo. Sí, sí, 100%, concuerdo 100% contigo. Y la última herramienta que les quiero compartir es sobre el lenguaje efectivo y el lenguaje asertivo, que bueno, básicamente es que importa mucho las palabras, cómo te relacionas y lo que dices al resto en realidad. No quiero ahondar mucho en este tema porque tenemos un podcast sobre esto donde les damos miles de herramientas que les van a servir en el tema de las ventas y creo que al mismo tiempo en el tema de las ventas dimos muchas herramientas y tips que les pueden servir en el día a día, como un simple tocar el hombro, ver a los ojos, decir por el nombre. Entonces también les recomiendo que vayan a ver ese podcast si les interesa mucho esta herramienta porque hablamos netamente de eso. Entonces, yo creo que eso de mi parte, compartirles esto, decir que no tengan miedo al cambio, adaptarse, que es un puntazo y les va a abrir muchísimas puertas en el mundo laboral. Y como última reflexión, justo tocando la última herramienta que decía Clau, ¿cómo que la comunicación efectiva es bien valorada en las empresas? Todos tenemos un amigo, un conocido, un familiar que te dice algo y no le entiendes. Tienes que repetir, oye, repíteme porque no te entiendo qué me estás tratando de decir. Ahora imagínense eso en una empresa 100% remoto que hablamos por correo, nos pasamos tarjetas por un medio virtual, que no nos vemos cara a cara. El hecho de saber comunicarte bien, expresar bien tus ideas es clave. Si es que ustedes están apuntando a trabajar en remoto para una empresa de afuera, una multinacional, lo que sea, la comunicación efectiva es muy bien valorada. Y si no nos creen a nosotros, vayan a LinkedIn y ahorita es prácticamente una habilidad blanda que todas las empresas buscan y que Sí, quieren que sus empleados tengan. 100%. Entonces, como dice Clau, para cerrar, hay más podcasts que tenemos en donde les detallamos estas herramientas. En siguientes capítulos podemos ahondar más. Esperamos que les haya gustado y nos vemos en un siguiente capítulo la siguiente semana. Chao, chao. Chao.